Quiero decirles algo, porque es muy probable que mucha gente se vaya con muchas preguntas hoy sobre lo que vamos a hablar, es muy normal, pero quiero decirle que es importante que esperemos a la continuación de la clase. Hoy vamos a hablar del diagnóstico, la clase que viene vamos a hablar de la solución, porque mucha gente puede llegar hasta dudar de si es salva. No quiero que nadie entre en pánico. Esto lo que hace, mire, el punto, un día el Señor me da una palabra, hace muchos años. Estábamos orando con un grupo de personas y una mujer, una hermana de nuestra congregación, donde yo me congregaba antes, muy del Señor, dijo, el día en que sea el juicio final, se van a llevar muchas sorpresas. Entonces, lo primero que uno dice cuando escucha eso, dice, wow, ¿qué significa? Que capaz que nosotros creíamos que íbamos a ser salvos y no somos. Y yo creo que tiene que ver justamente con eso, con gente que hoy cree que es salva por la vida que lleva y no. Entonces yo quiero que todo esto lo que nos va a ayudar, nos va a evitar sorpresas en el futuro. Nosotros hoy a la luz de la palabra, vamos a hablar a la luz de la palabra todo lo que vamos a hablar. Para que pueda haber tranquilidad. No quiero que nadie se vaya llorando a su casa y al final no soy salvo. ¿Y dónde está si Cristo viene ahora? Tranquilo, hermanos, porque la semana que viene usted va a entender mejor esto. No puedo adelantarme, no puedo dar la clase, no puedo dar toda la clase en un martes porque esto necesita su tiempo. Vamos a hablar hoy de la real conversión. Lo que es la real conversión. No hay ningún versículo bíblico que nos diga que haciendo una simple oración yo ya soy salvo. Lo que vamos a ver la semana que viene es de dónde nace la oración del pecador. Eso lo escuchamos todos, ¿verdad? Desde la oración del pecador. La oración del pecador tiene 70 años, pero antes la gente no hacía ningún tipo de oración. Pero lo vamos a ver la semana que viene. Yo ya soy salvo. Si fuera así, que con una simple oración la gente es o no es salva. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que hemos sido salvos? Necesitamos definir esto a la luz de la palabra de Dios. Si vemos los evangelios, ¿sabe por qué yo hablo generalmente? Porque no quiero, si yo pongo verso por verso, hacemos muchas clases, pero seguramente igual los voy a poner algunos más adelante. Si vemos los evangelios, no tenemos ningún ejemplo de personas que hayan nacido de nuevo haciendo algún tipo de oración. En ningún momento el Señor le pidió a Pedro que haga una oración ni nada parecido. A ver, Pedro, decía, en el nombre de Jesús, te acepto, Señor, como mi Salvador personal. Ven a vivir a mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. No dice en ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Los que hemos leído la Biblia, algunos no dicen amén porque no leen la Biblia, pero los que hemos leído la Biblia sabemos que no es así, no está ahí. Muy bien. Ahora bien, si leemos cuidadosamente, encontraremos que hay una señal de lo que sucede a una persona que es confrontada con Cristo. Veremos que la salvación muchas veces se presenta luego de una confrontación. Las personas son expuestas y de acuerdo a la respuesta que la persona da, nos damos cuenta si es o no es salva. ¿Qué determina la salvación de una persona? La respuesta que tiene al mensaje. No estamos hablando al mensaje de la predicación del evangelio. De hecho, no se hacían campañas, aunque dicen que la primera gran campaña, a veces me asombra la capacidad y la invención, me está doliendo aquí, la capacidad y la invención que tiene el cristiano de poner cosas que no. Dice, la primera gran campaña la hizo Pedro en el pórtico de... Y nada que ver. Entonces esa fue la primera gran campaña y después hizo otra campaña y se convirtieron en 5.000, entonces hay que hacer campaña. ¿Cómo tenemos esa habilidad para hacerle decir a la Biblia cosas que no dice? Literalmente, cosas que no dice y acomodar la palabra de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero eso no nos pasa a nosotros, eso nos pasa hace mucho tiempo. Entonces, esta señal que vemos en los evangelios es bueno, no lo quiere decir fuerte, ¿verdad?
es la obediencia inmediata. Al ver las actitudes de las personas, nos daremos cuenta de que esto es así. Por ejemplo, cuando voy a poner ejemplos, porque algunos dicen, sí, pero yo no obedecí inmediatamente, entonces no soy salvo, pero voy a poner algunos ejemplos para que haya tranquilidad. Por ejemplo, si usted escucha el testimonio de Carlos Anacondia, el día que se entregó al Señor, él llegó a su casa y dijo, yo ya no puedo mirar tele, yo ya no puedo tomar whisky, yo ya no puedo fumar, yo ya no puedo hacer esto. ¿Se da cuenta? Nadie se lo dijo. Él responde a la confrontación de Cristo. Y bueno, se lo tengo que decir. Él responde, basta, esto yo ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hubo una convicción, se confrontó. Esos que dicen que no hay que confrontar, que Cristo no confronta, estupideces hablan. Confronta, la palabra confronta. Y ahí nosotros tomamos la decisión, en la confrontación. Por eso le digo, hermano, pero ya yo lo amo. Bueno, 4 saben, los demás que los odio. Bueno, los odio entonces. Bueno, porque si usted cree que los odio, yo los amo. La confrontación, si usted se enoja como una criatura, tiene un... Depende del mensaje, si me gusta. Fíjese cómo hemos adulterado prácticamente aún el mismo evangelio, ¿no? Porque usted imagínese que cuando Juan el Bautista predicaba y les decía generación de víboras, le hablaba a soldados, tipo fieros. Fiero no estoy hablando de feo, estoy hablando fiero de fiera. Porque la palabra fiero viene de fiera, no de feo. De fiera, salvajes. Y ellos venían y le decían, ¿qué haremos, maestro? Y le decía, déjense de robar, ¿no? Déjense de estar sacando fotomulta en la ruta camino a Roma, los que van a veranear. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si la palabra te golpea y tu reacción es enojo, eso significa que en tu corazón necesita realmente pasar por una real conversión. Por eso le digo, entonces no soy salvo. Escuche lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que usted necesita completar eso. Pero va a ser un momento que no me enoje. Una cosa es que se enoje y otra cosa es que le duela. ¿Se entiende la diferencia? La palabra te puede herir. El punto es cuando vos la negás. Ese es el punto. Bien. Existían diferentes tipos de personas cuando Jesús predicaba. Aquellos que eran indiferentes a la palabra, los que si bien lo escuchaban, lo juzgaban, y aquellos que caían de rodillas pidiendo ayuda. Lo mismo que pasa hoy. Entonces, podemos ver que 8 de los 12 apóstoles que Jesús elige ya eran personas que habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista, el cual es el eslabón más importante en la manifestación de Jesús. Si miramos bien, podríamos entender que uno de los encargos de Juan era preparar el corazón de los que iban a ser discípulos de Jesús. Juan no vino a predicarle, escuche esto por favor, porque esto quiero decirlo de una forma para que no se malentienda. Juan no vino a predicarle a Israel, le predicó a Israel, pero lo que buscaba Juan con esa confrontación, por eso le dijo generación de víboras. ¿Quién iba a responder? Ahí está. Mire, ahí lo agarré. ¿Quién iba a responder? Está loco el pastor. No, pero estaba peor que mi suegra. Hola, buen día. No. ¿Quién iba a responder? Yo digo acá, usted hermano, pecadores, inmundos, mire lo que hacen. Unos se van a enojar, otros se van a doler y otros van a caer de rodillas. ¿Qué necesitaba Jesús? A los que caían de rodillas. ¿Se entiende? Entonces Juan el Bautista predica de esa forma con la intención de decir, bueno, este se humilló, listo, está preparado. ¿Amén? ¿Usted sabe que en el reino de Dios no se necesita gente capaz?
¿Se necesita gente que se humille? Usted puede ser un reverendo Salamín, pero usted se humilla delante del Señor y es más útil que uno tan capaz. Y eso lo vemos desde el comienzo de la humanidad. Cómo Dios necesita, se me aflauta la voz porque estoy creciendo, cómo Dios necesita personas que estén dispuestas. ¿Cuál era la intención de Juan el Bautista? A ver quién resiste esto. El que resiste está preparado para seguir al Maestro cuando yo no esté. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? El que resiste esto está preparado para gobernar con Cristo en lo que viene en el nombre de Jesús. Y el que no lo resiste se queda mirando de afuera, no comprometiéndose. ¿Es así? Muy bien. Juan era conocido por bautizar. Y este elemento es muy particular porque este bautismo era un bautismo de arrepentimiento. La palabra de Juan era una palabra de juicio. Wow. Nada de gracia había en su dicho. Hablaba como los profetas del antiguo pacto, lo cual era necesario para la época que vivían. Cuando Jesús emerge del agua del bautismo, muchos de los discípulos que seguían a Juan se fueron con Jesús. Todos ellos, cuando fueron llamados por él, reaccionaron con obediencia inmediata, al punto que dice la palabra que dejaron lo que estaban haciendo y al instante les siguieron. Entonces vamos de vuelta a la conversión de Anacondia. Lo agarran a Anacondia para... No puedo tomar esto. Ya no puedo hacer esto. Un religioso. No puedo hacer nada, pero Dios igual lo perdona. No puedo. Ya tengo un mandato. Ya tengo que seguir a alguien. Yo no puedo hacer esto. ¿Usted se cree que eso cambió hoy? Y yo le voy a decir, ¿qué es lo que cambió? ¿Sabe lo que cambió? Cambió personas que se paren y hablen con la autoridad de Jesús. No le estoy echando le estoy responsabilizando a los predicadores cobardes que le hablan a la gente y le dicen lo que la gente quiere escuchar. Ni siquiera lo estoy responsabilizando a la gente. Porque cuando la verdad es soltada con autoridad, y con revelación, el espíritu de las personas llamadas a gobernar es despertado por el poder del Espíritu Santo. Y el que no se enoja. Bien. Entonces, al punto que ya dije eso. Por eso lo vemos en el pasaje de Mateo 3. Y al instante, la señal es el momento en que los discípulos se ponen bajo la autoridad de Jesús. ¿Qué estoy queriendo decir con esto que estoy diciendo? Que la persona que se convierte es la que se pone bajo la autoridad de Cristo, no bajo mi autoridad. ¿Se entiende? No va a hacer todo lo que yo digo, sino automáticamente la persona responde y dice, esto yo no lo puedo hacer más. ¿Por qué? Porque estoy bajo una autoridad la cual no está de acuerdo. Me gusta una frase que utiliza Cash Luna. Usted sabe que en Guatemala es muy común que hay una carretera que une Guatemala hay una palabra que es una nación que tiene países limítrofes, un montón de países limítrofes. Y hay una carretera especial que es El Salvador, que es la más larga, y por lo general muchos caminantes, muchas personas salen caminando de El Salvador y se meten en Guatemala y viceversa. Entonces muchos que van caminando por ese lugar, los autos los levantan para ayudarlo a llegar a la frontera y viceversa, para llegar a la frontera o entrar a Guatemala. Entonces es muy común, un día estaba yendo Cash, entonces agarró y levanta a un hombre y ese hombre venía tomando licor. Entonces le dice, ¿querés un poco de licor? Le dice, no. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, porque a mi papá no le gusta. Ah, bueno, dijo, y se lo guardó, que yo tome. ¿Entiende el punto? El reconocer, eso es una conversión. El reconocer que yo no hago algo, no solamente porque a mi papá no le gusta, sino porque yo tengo una convicción con mi padre. Ese es el problema. Todo pecado es como que usted haga todo el día cosas que a su madre y a su padre no le gusten. Llevémoslo por ese lado, a la conversación, y vamos a entender.
Es como que todo el día haga usted todo lo contrario que su madre y su padre. ¿Qué va a provocar en sus padres? Un desgaste. ¿Qué va a provocar en usted? Una tirantez. Bueno, escuche. Ahora, esto no era fácil porque en la época de Jesús, esto lo vimos en la prédica, varios hacían milagros y muchas sectas también bautizaban. Y de hecho a Jesús nadie lo respaldaba. Ninguna persona podría decir, él es el Rabí Jesús, porque ni siquiera sabía quién era él. ¿Se entiende? Jesús no fue a estudiar, como dicen que fue a estudiar. No, mentira. Había diferentes, que creo que lo digo en algún más adelante, había diferentes organizaciones que te daban la credencial. Entonces decía, este es el Rabí fulano, este es el Rabí sultano, y la gente decía, ¿este de dónde es? Pablo, por ejemplo, era de la escuela de Gamaliel. O sea, todos tenían un respaldo. Jesús no tenía nada. Jesús era como Tibi Joshua. Vi que Tibi Joshua nadie lo ungió tampoco. Él se puso a orar y Dios lo ungió en la montaña, bajó, y a nadie le queda duda que Dios lo ungió, ¿verdad? Es así. Es así. Por eso él se hacía llamar el varón de Dios. O el profeta Tibi Joshua, y no se hacía llamar pastor ni nadie, porque a nadie lo respaldó. ¿Se entiende? Esto es para lo que me dicen Silvestre a mí. Entonces, por eso es importante entender que, que podamos entender también a la gente que estaba alrededor de Jesús. Yo no solo le quiero enseñar lo que esto es aplicable para su vida, sino también que usted aprenda la historia de lo que usted está leyendo en la palabra. Porque nosotros decimos, ¿cómo la gente puede ser que no siga a Jesús si hacía milagro? Es que muchos hacían milagro. No era el único. Porque nosotros de verdad tenemos que reconocer que muchos hacían milagros, que muchos hacían cosas, y de hecho si nosotros hubiésemos estado, capaz que hubiésemos gritado, crucifíquenle, no, rajemos tanto la vestidura. Si un agua no nos deja venir al culto, estamos dudando si dar o no, estamos llenos de crítica, de celos. Imagínense. Por eso me gusta hacer estas reflexiones, porque es donde nosotros sabemos dónde estamos parados. ¿Hubiésemos soportado la presión de ser asesinados y nuestros hijos ser asesinados por causa de Cristo? Hay que reflexionar todo eso. Así que démosle gracias a Dios que nacimos en esta época. Dios diseñó un filtro, qué bueno esto, para los que debían seguir a Jesús. Ese filtro es que al verlo a Él, no razonen en su mente si parecía o no el líder, sino que sea algo de espíritu a espíritu y lo sigan sin dudar. ¿Quiénes se alinearon a Jesús? Los que lo reconocieron en el espíritu, lo que Él tenía. ¿Por qué era necesario eso? Por todo lo que venía. Cuando usted dice que es una persona de reino o que usted está aquí con una convicción, usted tiene que escuchar bien lo que está diciendo. Porque si usted mira lo que estamos haciendo y todo, y usted no tiene una convicción, le va a pasar lo que le pasa a mucha gente que está mirando o a mucha gente que se fue. Porque dudan. Los discípulos, llega un momento, ¿qué pasa aquí? Entonces uno tiene que tener una convicción. Tu espíritu, el mejor que te da testimonio de qué es lo que estás haciendo es tu espíritu, cuando obviamente vos estás buscando las cosas del Señor. Amén. Algo que me dijiste, Gerardo, el otro día. Me dijiste, yo siento que el Señor está ahí. Algo así me escribiste en el... Eso. Él no me conoce a mí. Pero el Espíritu me conoce y el Espíritu que Él sigue también lo conoce. Y eso nos une. Amén. ¿Qué nos une a nosotros? ¿Qué nos une a nosotros? El Espíritu. Amén. Aunque yo vengo de la Santa Unión. Olvídate. Nosotros éramos salvos nosotros nomás. Pero y por encima de todo eso. Bien. No razonen en su mente si parecía líder o no, sino que sea algo de espíritu a espíritu. Entonces aparece gente buena, como en el caso del pasaje que veremos a continuación, Marcos 10:17.
Cuando Jesús salió para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Me salió medio norteamericano. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas maestro bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. No digas pavada en el Facebook. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándole lo amó y dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él vendió todo al instante y fue corriendo detrás de Jesús. Pero él, afligido por estas cosas, se fue triste. ¿Por qué? Dígame si este no es un creyente. Honraba a su madre, honraba a su padre, había guardado la ley, había diezmado, había hecho todo correcto. Solo tenía una cosa. Por eso, a veces yo cuando escucho algunos mensajes, yo no los entiendo. Sinceramente, pero de corazón, quizás yo soy el equivocado, ¿eh? Que te dicen que no importa si esto, no importa. ¿Cómo que no importa? Un hombre que tenía todo lo correcto, Jesús le dice, te falta. ¿Qué estamos escuchando, hermanos? Un hombre, hermano, un hombre santo, puro. Jesús lo amó. Y le dice, tu problema está. ¿Y sabes qué? Jesús sabía, te ha agarrado la plata. Vende todo lo que tienes para agarrarte de mí. Se fue triste. Pregunta, ¿se salvó este hombre? No. Y cuando Jesús le dice, sígueme, la palabra es la misma que Jesús utiliza para los apóstoles. Dice, tú puedes ser un apóstol mío. Lo rechazó. Entonces pregunta, ¿son las acciones los que nos hacen santos o es el corazón? Por eso, hermano, yo no sé si el diablo les ha tomado la boca a alguno. No importa, no importa. Salvo, salvo, salvo. ¿Cómo? ¿Y el joven rico? Joven rico tendría que ser mi pastor, el joven rico. Porque yo no hago todo lo que él hacía. No mate. No mato a nadie. Tampoco hago gracia al Señor. El hombre no lo pudo seguir, por lo cual no se puso bajo su autoridad y por consecuencia no fue salvo. La primera cosa que vemos en el Evangelio de salvación es ponerse bajo la autoridad de Dios inmediatamente. El Señor le dijo a Mateo, sígueme. Y así a todos los que le dijo, sígueme, lo siguieron dejándolo todo. ¿Cuánto dejaron? Yo le quiero hacer una pregunta. Contéstelo en su espíritu. ¿Usted está dispuesto a dejar todo? Dejar todo no es agarrar y irse a un monte. Yo le voy a ayudar en algo. Una de las cosas que yo entregué como pastor fue mi reputación. Es horrible tener que dar explicación hasta de la zapatilla que te compras. Es horrible para mí. Lo odié con todo mi corazón, por eso siempre quise tener un trabajo extra. Para que nadie me tenga que decir si gasto o no gasto y gastar con cosas y encima juzgarme y condenarme. Aún los que comen en mi mesa. De todo uno se entera. Entonces, ¿sabe qué? Cuando yo recibí el llamado de Dios a dedicarme a esto, yo tuve que entregar mi reputación. Porque lo peor que a mí me pueden llamar son dos cosas. Vago y mantenido. Y lo tuve que entregar. Y es lo que dicen de mí. Y lo tuve que entregar. Y no me quedó otra. Mi papá me decía, lo peor que te puede pasar es que seas vago y mantenido. Obvio que no soy. Yo trabajo, por eso gano bien. Pregunta, ¿estás dispuesto a, por lo que Cristo te llama a hacer, perder tu reputación, que la gente te critique? Y será hasta el día que me vaya al cielo. Y no porque lo declare, porque es así. La gente que no conoce lo que es la bendición siempre habla.
¿Por qué muchos de nosotros no nos comprometemos en algunas áreas? Porque saben que tenemos que sufrir algunas cosas. Y a veces hay que sufrir. Yo lo sufro. Es horrible. Muero cada día. Es horrible. Porque usted trabaja y se compra cosas y nadie lo está juzgando. Pero yo todo lo que me compre, todo lo nuevo que aparezca, todo lo nuevo que aparezca. ¿Y cuánto te salió? ¿Cuánto esto? Y yo les voy a decir la frase del horno. Ahí está. ¿Qué te importa? Así voy a contestar a partir de ahora. ¿Y esto? Cuando yo alquilé la casa, entró una persona de autoridad y miró así. Literalmente. Yo sabía que me estaba juzgando por la casa. Ahora, ¿qué es lo que a vos más te duele? ¿Qué es lo que a vos más te duele? Pregunta, por causa de Cristo, ¿estás dispuesto a entregarlo? No sé, jugar al fútbol. Lo agarré justo a los futboleros. ¿Estás dispuesto a que Dios te diga, ¿sabes qué? No quiero que juegues más al fútbol, quiero que esa hora te dediques a mí? Bueno, quizás sea una pavada eso. Pero hay gente que yo lloraba. A mí, hermano, encima la iglesia, donde yo me congregaba, en el medio había una cancha. Entonces yo iba con el saco, con la corbata, guadaña, me decían. Y yo tocaba la batería. Y sacaba un cálculo. Estoy yendo 2 horas antes, si juego 1 hora, después me baño, llego. ¿Sabe las veces que quedó el saco como arco? Tu casa, tu auto. Aleluya. Tus hijos. ¿Qué estamos dispuestos a darle al Señor? Te voy a decir algo. Si vos querés ser un discípulo, tenés que estar dispuesto a todo. Acá me está viendo el pastor de Uruguay. Se fue en su mejor momento económico a Uruguay. A la nada. Y para los que me critican porque no lo ayudo, le quiero decir algo. No es que uno no lo ayude. Todo lo que nosotros le podamos dar, allá son centavos. Igual, centavos. Está tan devaluado nuestro dinero que no sirve para nada. 50.000 pesos que le enviemos son 5.000 pesos para él. Es más, él tiene que mandame algo, pastor. Aleluya. Le habla así porque usted tiene que saber la verdad. ¿Está dispuesto a dar? No plata, saque la plata. Lo que a usted más le cuesta, sus hijos. Su tiempo. ¿Estamos bien? Pero no es eso algo que yo entregué. Eso es algo que entrego todos los días. Que le diga a mi esposa cuántas veces le dije. Voy a hacer otra cosa. No me voy a dejar ser pastor, obviamente. Porque son cosas que lo cansan a uno. Se entera y se entera y se entera. Porque le voy a decir algo. Por más que usted crea que es de confianza el que usted le cuenta, es mentira. Tarde o temprano todo uno se entera. Bien. ¿Seguimos? Hermanos, esto no es para que nos vayamos como el joven rico. Porque ni ricos somos. Ahora, ¿para qué nos vamos a ir como el joven rico? No. Esto es para que reflexionemos nuestro corazón y digamos hasta qué punto estamos dispuestos a entregarlo todo. Si yo te digo mañana, no, a usted no le voy a decir. No, le iba a decir si Mauricio y Eliana Dios le dice que vayan a otro país, viven yendo a otro país, así que no vale. Eliana, chao, va a decir. No sirven ellos. No sirve. A ver, a vos, a ustedes dos que les gusta la casa argentina y todo. Pero son preguntas que nos tenemos que hacer. Son preguntas que nos tenemos que hacer porque si no, son preguntas que nos tenemos que hacer. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque ese es el verdadero evangelio. Dejarlo todo por Jesús.
Ahora, le voy a decir algo, lo que Jesús te da siempre es mejor. Y al principio tiene un sinsabor. El día que a mí no me despiden, sino que venden la fuente de mi ingreso, que encima el mejor momento económico, mi esposa es testigo, yo me quería literalmente que me trague la tierra. Me agarró una desesperación, pero no por el dinero, porque sabía todo lo que se venía y tenía razón en todo lo que se venía. Fui un re profeta en eso. Bien. Entonces, el Señor le dijo a Mateo, sígueme. Y así a todos los que le dijo, sígueme, lo siguieron dejándolo todo. Tengamos en cuenta que la gente no lo seguía a un culto, a una reunión. Lo seguían sin saber a dónde se dirigía. El ministerio es incierto. ¿Puede decirlo conmigo? El ministerio es incierto. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es cierto? ¿Usted sabe lo que le va a pasar mañana? Entonces, ¿usted sabe si mañana va a vivir? Capaz que esta noche el Señor dice, hola. Señor. Me acuerdo que antes decían, Cristo puede venir esta noche. Y nosotros temblábamos, ¿viste? Ay, Jesús, ¿te acordás? Ese mensaje, Cristo puede venir esta noche. Yo decía, Señor, déjame casarme, decía. Quiero casarme, déjame. Y después sí. Era verdad, para que vamos a mentir. Así que Cristo puede venir tranquilamente hoy. Entonces, claro. Ahora, fíjese cómo es nuestra mente. Porque nosotros evaluamos todo lo que hoy creemos que tenemos seguro, pero sigue siendo incierto. La fábrica a la cual hoy voy a trabajar mañana puede presentar quiebra y no pagarte absolutamente nada todos los años que trabajaste. ¿Sí o no? Mi abuela estaba juntando dinero. ¿Se acuerdan el Banco Credit Corp? El hogar obrero. Estaba juntando dinero para mí. Miles de dólares yo tenía ahí. Y quebraron. Y se quedaron con todos los ahorros de su vida. Yo tengo ahí una herencia, ¿no? Que obviamente, no sé. Algún día había un caño o algo, obviamente. Pero fíjese, ella pensaba, este dinero va a ser para mis nietos, para esto. Nada, se quedó sin nada. Por eso, hermanos, mejor soltarnos en los brazos de Cristo, que son los brazos más seguros, que sabemos que Él nos lleva por buen camino. ¿Sí o no? Bien. El concepto de discipulado es la segunda herramienta que Jesús preparó para este proceso. Ellos habían aprendido culturalmente que cuando un maestro te invitaba a seguirlo, lo debías hacer de por vida. Culturalmente, tu rabí te decía, sígueme, y no había vuelta atrás. Yo siempre le dije, creo que esto se lo dije a Marquito el otro día. ¿Cuánto tan contento de verlo a Marquito de vuelta? Mi secre, ese. Creo que si te operaron fue por culpa mía. Y después me tenés que explicar qué es eso de las cosas que yo te hacía. Vos tenés que explicármelo, porque no sé si es bueno o es malo, ¿viste? Pero explícamelo, ¿no? Amén. Ah, el café, ¿te acordás? Ah, mirá. Del café. Te habrás tomado varios cafés conmigo. ¿Sabe? Y por hablar pavada me olvidé lo que estaba diciendo. Entonces, por eso es importante lo que estaba leyendo, que nos va a guiar a una vida mejor. Amén. Entonces, un rabí, gracias, hija. Tu madre se compró anteojos como vos. ¿Sabes qué hermoso que le queda? Ay, como que gana que los uses permanente. Se pone anteojos, a ella todo le queda bien. ¿Vio? Se pone una bolsa de nylon y es hermoso. Lo que es, ¿no? Hoy estábamos hablando con el que me lava el auto, porque puso una foto y es muy linda, su esposa también, con todo respeto se lo dije. Y él me dice, nosotros somos fieros, pero tenemos labia, me dice. Me dijo, somos fieros, pero es así. Simpatía mata galán. Un discípulo tenía que seguir a su maestro de por vida. No había otra opción, porque la palabra era como un contrato que uno firmaba. Entonces, hay varios elementos que provocan que haya esa ruptura instantánea.
que pasen de una plataforma de pecado y esclavitud a una de libertad y salvación. Otra cosa era quién validaba a Jesús, ya que en aquel entonces existían 3 grupos de personas que validaban a los rabíes. Sin embargo, en este caso ninguno de ellos le había dado su aval. Entonces, ¿por qué lo tomaron en serio? Por la autoridad que tenía cuando hablaba. ¿Qué le dijo a la gente? Habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. ¿Se da cuenta? O sea, ellos tienen aval, tienen la credencial de la Santísima Trinidad, de la difunta Correa. Sin embargo, este hombre habla con una autoridad impresionante. Ese era su aval, su palabra. Por eso le preguntaban con qué autoridad. Nunca les llamó la atención que le decían, ¿con qué autoridad dices estas cosas? ¿Y con qué autoridad haces esto? Y él les decía, ustedes respóndanme esto y yo le voy a responder con qué autoridad. Ahora entendemos por qué le preguntaban eso. Es como que a ti Villosa le decimos, ya veo quién te ungió. ¿Y quién fue el que te dio el aval a vos? Y era tonto porque al ver los milagros y las cosas, tenía que dar cuenta que Dios lo había ungido, ¿no? Estemos o no de acuerdo con su forma de ministrar. Muy bien. Entonces, cuando los fariseos con credencial y todo no tenían autoridad en lo que decían, es por estas cosas que cuando Jesús hacía algo, ellos preguntaban, ¿quién es este hombre o con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién es este que los vientos y el mar le obedecen? ¿Se entienden los quién es este? Claro, este es desconocido. ¿Cómo puede ser? Ok. Una cosa importante que podemos ver es que Jesús no hizo los milagros más espectaculares frente a las personas, sino en privado con sus discípulos. Esto es parte de la predicación del domingo. Por ejemplo, la transfiguración o caminar sobre el agua. ¿Y eso por qué? Porque él no quería hacer un show para ganarse gente, sino que quería entrenar la fe de sus discípulos. Ni siquiera los hizo para demostrar quién era él. Fíjese que él le decía, cuando hacía un milagro, le decía, no le cuenten a nadie. ¿Dice eso de la palabra, sí o no? No le cuenten a nadie, no lo digan a nadie. No lo digan a nadie. Entonces, me llamó siempre la atención por qué. Era lo que predicaba. Yo saqué la prédica de esta conclusión en el Espíritu, obviamente. Entonces yo quise profundizar en esto. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Mostrarle la naturaleza de lo que era Él. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra de Dios. ¿Dice eso, sí o no? ¿Eh? Bueno, me gusta porque búsquelo. Dice algo parecido. Escuche. Pero recuerde que Dios es un padre. Y ningún padre es comunista. Trata a todos por igual. El amor de padre no se negocia. Yo amo a todos mis hijos. Encima acá está despertándose terremoto. Se sube a todos lados, hace lo que no tiene que hacer. Ayer la bañó mi esposa y se pintó con fibra toda la cara. Y te hace toda pintada. Para que no le digas nada. Terribles. No estoy profetizando porque ya está así. Ya está profetizado. Terrible. Así que en cualquier momento los padrinos se tendrán que hacer cargo de ella. Y hay chicos que son tranquilos, pero eso no significa que uno no los ame, pero sí. Entonces, ¿para quién Dios reservó su naturaleza? Para los que lo siguen. ¿Todos hacen los milagros de Freyson? ¿Los milagros de Anacondia? ¿Dios ama más a Anacondia? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? La entrega. Tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Entonces, significa que no todos. Hay gente que le va bien y hay gente que no le va tan bien. ¿Dios los ama a los dos? Claro que sí. ¿El premio es para los dos? No puede ser. No sería justo. Recuerde que cuando el Señor habló la parábola de los obreros de la 11ª hora, no estaba hablando de otra cosa que de salvación. Bien. Entonces, hay varios elementos, perdón, ya fui por ahí.
Jesús hizo 3 cosas. Desarrollar la fe de sus discípulos. 2, ¿lo podemos leer juntos? Ajá, eso. Parece una canción de Elegante. 3, plantar el reino de Dios. Amén. Recuerda que esto es una escuela, podemos participar. Y puede hacerme preguntas. No me haga preguntas, puede hacerme preguntas. El que decide hasta dónde llega el reino de Dios es el rey. Donde nosotros vamos, llevamos su fragancia, la fragancia del Hijo, y eso hace que el reino pueda establecerse. Amén. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? 20. ¿Enseñándoles qué? Muy bien. En el libro de Hechos 2:41, ellos hicieron esto el mismo día que Pedro predicaba, ese mismo día los bautizaba. Y luego de ello les empieza a enseñar. Esto también lo podemos observar en Hechos 8 y Hechos 16. En la iglesia primitiva, los convertidos eran bautizados inmediatamente después de creer. Los que se arrepentían y creían debían ser bautizados. Esto tendría que ir siempre junto. Durante el primer siglo, el bautismo era la señal visible que la persona estaba aceptando lo que su fe le estaba dirigiendo a hacer. Esto se empieza a separar con el correr de los tiempos. A principios del segundo siglo, los creyentes comenzaron a cuestionar y a decir que el bautismo debía hacerse después de un tiempo de oración y ayuno. Si esto hubiese sido importante, si esto hubiese sido así, entonces ¿por qué Jesús no lo dijo? Uno de los problemas que tenemos nosotros siempre es agregarle palabras a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el encargo, punto. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, primera cosa después de creer. Después de bautizarlos, enséñenle. Pero no, y si no es creyente, ¿qué tiene que ver? Jesús dijo que se haga así, así se tiene que hacer. Hoy te dan un cursito. Mire, vamos a ver la semana que viene que se creía que el bautismo, después del bautismo no podía pecar. Entonces Constantino se termina bautizando casi en su lecho de muerte, poco tiempo antes de morir. ¿Por qué? Porque después no podía pecar. Entonces la gente se mandaba pecado y antes de, cuando estaba medio, lo bautizaban. Total, ya no pecaba más. Terrible, en contra del mandato de Jesús. Por eso cuando la palabra empezamos a sacar conclusiones a partir de la palabra, torciendo lo que Jesús dijo, y esto es muy común con el tema del divorcio, es muy común. No, pero y bueno, y se equivocó, la Biblia dice que se divorcia en Cristo, en Dios, habiendo conocido, y se casa con otra adúltera. Y hoy no, porque hay que fijarse, porque algunos... Esto lo he escuchado de pastores muy, muy conocidos. Y la gente, amén, amén, porque ponen la gracia por encima de lo que Dios estableció. Y no es así. ¿Hay que mandarlo al infierno? No, obvio que no. Pero no es así. No es así. Y este es un tema. Por eso antes de casarse hay que pensarlo bien. Porque vos hiciste un pacto de por vida. Eso que tenés al lado, que ayer ni un chocolate mugriento te regaló, que se olvida de los aniversarios. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Pero no se te olvidó de nada. A ver, saqué la basura. ¿Qué querés? ¿Que te compre un calzón? No se te olvidó de algo. ¿No se te olvidó de algo? A ver, 22 de noviembre. ¿Qué pasó el 22 de noviembre? Es el día de mi aniversario.
A ver, a ver, a ver. Me doy. De por vida. Forever. Para siempre. Ahora, si el Señor se lo... Bueno, ahí sí, después de unos meses empezás. Pero espera unos meses por lo menos. Para que se note que lo extrañaste algo por lo menos. Ay, había una hermana, lejos, no, no acá. A los 3 meses ya estaba de novia. Me parece que esta lo tenía de antes, ¿viste? Terrible. El marido estaba llegando al cielo y ya estaba mirando. Mirá, qué bien, ¿eh? Dice que el muerto está, así. Muy bien. Escuche esto porque está extraordinario, porque esto no solo pasa, esto pasa en la vida, lo que vamos a ver ahora. Ya estamos por finalizar. Recuerde lo que vimos en clases anteriores, donde la persona se pone a cuestionar lo que Dios dijo, poniéndose en una actitud altiva. Lo que comienza a caminar en su razonamiento, esto mismo es lo que le pasó a ellos. Ellos decían, ¿cómo una persona va a ser un seguidor de Jesús si no aprende primero? Esta fue la reflexión que sacaron los discípulos, los creyentes del siglo I. Si no, será como un remojo. Yo lo he dicho eso. No, primero tiene que ser un discípulo y después bautizarlo. Nada que ver. La gente mete la pata porque tiene buenas ideas para ayudar a Dios. Diga conmigo. Meto la pata porque tengo buenas ideas para ayudarlo a Dios. Yo primero. Un día Dios me dice, tal día quiero que hagas una campaña. No lo voy a responsabilizar al pastor Walter, pero la culpa es mía. Entonces yo llego, ¿te acordás? ¿Cómo me hiciste pecar? ¿Viste de los que van en el GPS y te hacen perder? Entonces el Señor me dijo, tal día, quedaban 3 semanas. 3 semanas quedaban para el evento. Yo voy a hacer una explosión, qué sé yo. Entonces yo lo consulté, me dice, pero es muy poco, ¿por qué no esperamos 15 días más? Me dijo el pastor. Y yo en lugar de decir no, obviamente, pero lo tomé porque me pareció un buen consejo. ¿Viste cómo tú usas el diablo? Entonces, ¿sabe qué hice? Lo suspendí. Hermano, casi se convirtió uno. Nos comimos un frío. ¿Te acordás que estábamos con los taparrabos? Encima los intercesores estaban a las trompadas. Pobre profeta Néstor. Estaba lidiando con los intercesores. El profeta me decía, pastor, ¿a qué me pusiste para interceder? Él estaba haciendo guerra y las otras le clavaban espada detrás, pobre. El profeta. Estaba luchando más con las intercesoras que con el diablo. Tremendo, hermano. Un movimiento, un despliegue. Me tuve que encerrar en la camioneta del frío que tenía. ¿Se acuerdan? Y la pastora Vane tuvo una buena idea. Y fuiste a hablarle a la gente en la calle, ¿te acuerdas? Y anotamos a todo. Claro, cuando se arrimó el borracho al alambrado, dijimos, acá es la nuestra. Por lo menos. Es como ayer, perdimos todos los partidos, el último lo ganamos, algo parecido. ¿Qué quise hacer yo? Darle una manito al Señor. ¿Dónde podemos ver esto en la Biblia? A ver, gente que le dio una mano al Señor y le fue mal en la palabra. ¿Cómo? Abraham le quiso dar, mira, hasta el día de hoy, le quiso dar una manito, en realidad Sara. Sara dijo, estoy vieja, ya no hay. Entonces dijo, vamos a dar una mano. ¿Y qué pasó? Y Abraham le dijo, Abraham, acostate con mi criada. Y Abraham es muy obediente, viejo degenerado. Y fue y se acostó. ¿Y qué pasó? Otro ejemplo. Hay varios, ¿eh? ¿Cómo?
Samuel cuando va a ungir casi mete la pata. No la metió. Saúl. Muy bien. Yo quiero ver si leen la Biblia. Saúl, ¿qué dijo Saúl? Mata todo y trajo al rey y a las ovejas. Pero me parecía, hermano, cuando Dios dice no hay que cuestionar. Hay otro más. ¿En qué ejemplo? ¿Qué pasó? Me tiran nombre por tirarme, mire. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás en realidad desobedeció a la palabra. Directamente, Jonás se rebeló, dijo, no voy nada, punto. Andá vos si sos Dios, dijo. Sí, lo comió, sí. Y después se casó con una filistea. Lo comió el pez. ¿Estamos aquí? Muy bien. La gente mete la pata porque tiene buenas ideas para ayudar a Dios. El problema de la iglesia es que les cuesta mucho ser obediente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Todo lo quieren hacer a su manera, dijo Frank Sinatra. Creo que es My Way, ¿no? Algo así. El inglés, ¿está bien, profe? My Way. Oh, speak in English. ¿Speaking o speaking? Speaking. Speak. Saben que ella es profesora de inglés, ¿no? Por eso Barbie es media extranjera. Sí. Speaking. My way. A mi manera. ¿Estamos bien? Tenemos la tentación de hacer las cosas a nuestro estilo. Sin embargo, esto es un estorbo para avanzar. ¿Cuáles son los motivos? Queremos acortar los procesos. Escuche porque esto va a ser fuerte. Mire qué fuerte, se lo voy anticipando. ¿Lo digo? No lo digo. ¿Lo digo? No lo digo. ¿Está preparado? No, no está preparado. El hermano vive endeudándose y sacando cosas y sacando cosas y sacando cosas. Y dice, no tengo para comer. Y todos corremos a ayudarlo. ¿Y como sabe que siempre lo van a ayudar? ¡Ay! Dolió. Pero la Biblia dice que hay que darle al pobre. Sí, al pobre sí, pero no al sinvergüenza. ¿Sabe que la pandemia me enseñó mucho a mí? Muchísimo. ¿Usted sabía que gente edificó su casa y nos pedía alimentos? Es fuerte esto, pero hay que hablarlo. Entonces, de pronto nosotros, con una buena intención, entramos en el proceso de la persona. Esto es como que al adicto vos le des dinero. Yo a ningún borracho en la calle le doy dinero. Te compro un sándwich, te compro un pancho, te compro esto, pero para tomar, no. Y a veces queremos acortar los procesos, queremos evitar el sufrimiento. Con los hijos, hola, las mamás. ¿Cuánto defendemos a nuestros hijos que sabemos que están equivocados y terminamos padeciendo? Queremos acortar procesos, sin embargo, Dios quiere que acortemos un proceso. Les conté el testimonio de la mariposa y voy finalizando. Mire, un hombre estaba filmando a la mariposa, y ve que el gusano, la larva, le costaba salir del aparato ese donde se hace mariposa. Ahí está. Eso. Entonces le costaba salir. Entonces él le pone el dedo y tira la mariposa y se da cuenta y se muere. Investigando se da cuenta que esa fuerza que ella hacía que se fortalezcan sus alas.
Hermano, no te metas en el proceso de las personas. Bendecilas, ayudalas, orá por ellos, pero cada uno tiene que pasar su proceso. No quieras acortar con buenas ideas. Cuando nosotros comenzamos, escuche esto, cuando nosotros comenzamos la congregación, yo como tuve que empezar muy de abajo, gracias a Dios, Dios fue fiel, no me puedo quejar, Dios siempre proveyó todo proveyó. Pero yo veía como los pastores cuando empiezan les cuesta mucho económicamente. Entonces habíamos hecho un estatuto, no sé si te acordás, donde dijimos que el primer año le íbamos a ayudar a todo pastor que abriese una congregación, le íbamos a ayudar económicamente, le íbamos a alquilar el salón, iba a hacer todo eso. Lo habíamos puesto. ¡Qué buena idea!, ¿verdad? ¿Sabes qué me dijo Dios? Me dijo, ¿y eso está bien? ¿Cómo nos damos cuenta que un pastor está en la tierra y no fue su emoción? Porque la tierra, me dijo el Señor, porque la tierra le va a responder como a vos te respondió. Esto como vos a tu hijo de 30 años lo siga manteniendo. Después cuando vos te mueras, ¿cómo hace para salir a la vida si nunca se supo ganar el alimento? Hemos ayudado a todas las congregaciones, lo hemos hecho siempre. Pero las cosas fundamentales, si Jehová no respalda, olvídate. No soy frío, no acorto el proceso de nadie. Usted no es mi hijo, es hijo del Padre. Entonces, si su padre, obviamente, siempre hemos ayudado y seguimos ayudando. Hoy con sabiduría. ¿Estamos aquí? Te quiero hacer una pregunta. ¿Dios quiere acortar los procesos? ¿Y por qué nosotros intentamos? Antes de extender tu mano, salvo que sea una persona pobre, preguntale al Señor. Señor, esto es un proceso. Un día yo estaba dando, yo sé que esto va a molestar, yo ya los conozco, pero no importa, es la verdad. Un día estaba por dar una ofrenda y el Señor me dice, no des, porque si das, entras en el proceso. ¿Sabes las veces que entré en el proceso de la persona por ayudarlo? Entras en el proceso porque yo quiero tratar con esa persona, porque tenían mucho desequilibrio económico. ¿Y saben cómo están hoy? Bien, porque aprendieron de sus problemas. Porque cuando nadie los pudo ayudar, se refugiaron en quien es el dador y el refugio de todo. Esto no significa que no vamos a dar. Entonces hay que ver si tengo que dar a los hermanos la isla. No, no se vaya por ahí. Claro, porque ya empezamos, ¿viste? No, ¿viste? Yo tenía pensado con esto comprarme un par de zapatillas. No, ahora no. No. Eso es otra cosa. Estamos hablando de hermanos en la fe. Amén. Nuestra capacidad, escuche, ¿por qué asumimos que Dios no ve? Nuestra capacidad es otro estorbo. Nuestra capacidad es otro estorbo. Nuestra capacidad es otro estorbo. La gente que es muy capaz siempre está ayudando a Dios y dándole consejos. De hecho, cree que hace las cosas mejor que Él. Me gustaría que yo lo voy a contar a ver cómo es. Una vez te había pasado algo con una hermana, con una familia, con alguien, y vos los querías ayudar. Y el Señor le dijo, pero no económicamente, y el Señor te dijo, ¿vos te crees que sos mejor padre que yo? ¿Madre que yo? Literalmente le dijo el Señor, eso a ella. Y mire que ella es mano suelta, pero no. ¿Vos te crees que soy mejor madre que yo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la capacidad? No es mala, el punto es cuando nosotros nos metemos con Dios. Las buenas intenciones siempre estorban a Dios. Diga conmigo, mis buenas intenciones siempre van a estorbar a Dios. Hay que romper el espíritu de independencia. Este espíritu es el que guió a esta gente y la llevó a determinar, ¿por qué vamos a bautizarlos primero? Enseñémosle antes, cuando Jesús había dicho lo contrario. Por ejemplo, Jesús dijo, a todos los sedientos, ya termino, a todos los sedientos, ¿y por qué nosotros le llevamos el agua?
El otro día me preguntaron, pastor, ¿usted no hace seguimiento? Sí, de las débiles en la fe de la gente. Sí, los ayudamos. Pero el que está sentado en su casa, que venga y se congregue. Bueno, hay gente que por ahí tiene un tema con este del COVID, ¿no? Pero el que está sentado en su casa, ¿qué le pasa? Nada, trabaja mucho. Bueno. No, pero hay que contenerlo. Me gusta esto, una frase que dice Dante. ¿Jesús salió a contener a alguien? ¿Predicó un mensaje y después sacó a su discípulo a contención? No, no es así. Por eso tenemos que aprender a ser libres. Escucha, a ver. Sí, ¿no? Si el Señor dice salta, saltemos. Si dice corre, corramos. Si dice blanco, es blanco. No queramos razonar sus mandatos porque Él sabe exactamente por qué te dice salta, corre y blanco. ¿El bautismo salva? ¿El bautismo salva? ¿Y por qué Jesús lo puso al lado de la conversión? Ninguna cosa salva. Lo que salva es la obediencia a eso. Lo que salva es la obediencia. Usted por sumergirse en el agua no se va a salvar, sino si hubiese salvado la costa. Se salva por obedecer. Amén. Cuando confiamos más en nuestra creatividad o la tenemos como escudo, no podremos manifestar la del Padre. Amén. Amén. Entonces, obediencia es mejor que los sacrificios. Al Señor sea la gloria.